Continuando con el tema de máquinas de corriente directa, en esta ocasión les presento mi práctica número 9 de máquinas eléctricas, a cargo del Dr. Jorge Refugio René de la Rosa. Dicha práctica consiste en un generador de corriente directa. En esta ocasión es un generador independiente, o también conocido como generador de excitación separada. La práctica número 9 guarda mucha similitud con la práctica número 8, salvo que tiene algunas excepciones en las que no son iguales. Tenemos nuestro motor de inducción trifásico debido a las líneas de alimentación que tiene a la entrada. Dicho motor proporciona par y velocidad por medio de una banda a nuestro generador para ponerlo en funcionamiento o en operación. A la salida tenemos nuestro voltaje de terminales, pero en esta ocasión haremos las pruebas en vacío. Teniendo aquí nuestro circuito equivalente de nuestro generador de excitación separada, tenemos una fuente variable, nuestra corriente de campo y nuestra resistencia de campo. Tenemos que nuestra corriente de campo es el voltaje de la fuente que esté en el momento en el que queremos obtener nuestra corriente de campo sobre la resistencia de campo. Y tenemos que nuestro voltaje en terminales es igual al voltaje inducido en el vacío, sin carga, puesto que estamos haciendo las pruebas sin carga. Sabiendo esto, nos adentraremos en la práctica. Aquí tenemos nuestro motor trifásico de inducción, donde lo estamos alimentando con la línea A, B y C. Dicho motor trifásico le proporciona par y velocidad por medio de la banda a nuestro generador para ponerlo en operación. En el instante en el que no hemos hecho variar el VF, tenemos que nuestra corriente es igual a 0 amperes y nuestro voltaje en terminales o nuestro voltaje inducido en el vacío es igual a 2.2 volts. Al momento de que VF es igual a 39.3 volts, nuestra corriente es igual a 0.1 ampere, mientras que nuestro voltaje en terminales o nuestro voltaje inducido en el vacío es igual a 67.2 volts. Al momento de incrementar el voltaje VF a 55.2 volts, nuestra corriente sube a 0.15 amperes, mientras que el voltaje, que es el que nos vendría interesando más, es igual a 90.1 volts. Es nuestro voltaje inducido en el vacío, debido a que estamos haciendo las pruebas sin carga. Cuando el voltaje de la fuente es igual a 74.1 volts, tenemos que nuestra corriente es de 0.2 amperes y nuestro voltaje inducido en vacío es de 107.7 volts. Al momento de ir incrementando el voltaje a 114.6 volts, tenemos que nuestra corriente es de 0.3 amperes, mientras que nuestro voltaje inducido es de 128.2 volts. Al ser 149.3 volts, la corriente viene siendo de 0.4 amperes y nuestro voltaje inducido en vacío es de 140 volts. Ahí ya se está empezando a saturar la curva. Los datos obtenidos los apuntamos en nuestra tabla. IF, donde está en amperes, y EA, que es nuestro voltaje inducido en vacío, que está en volts. Cuando tenemos 0 amperes tenemos 2 volts. Cuando tenemos 0.05 amperes tenemos 36 volts. Cuando tenemos 0.1 volt 69.9 volts y así sucesivamente hasta que tenemos 0.4 y tenemos 140 volts. Como podemos apreciar, en el eje horizontal tenemos nuestra corriente IF y en el eje vertical
tenemos nuestro voltaje de terminales. Al tener 0.1 amper, tenemos aproximadamente 69.9 volts, y así sucesivamente tabulamos y obtenemos la gráfica. Aquí podemos apreciar que cuando llegamos a 0.4 volts la curva ya se empieza a saturar. ¿Esto qué quiere decir? A que está empezando a llegar al voltaje inducido en vacío, a su voltaje EA máximo, que es 140 volts. Esto es todo por mi parte, espero que este video sea de su agrado. Muchas gracias por tomarse el tiempo por ver mi presentación.